Ya. Buenas noches, estimados amigos. Quiero darles el día de hoy la bienvenida a estas transmisiones en vivo que por cuestiones de cierre de año y algunas cortas vacaciones se suspendieron. Sin embargo, estamos retomando el día de hoy y hacia adelante durante todo el año para poder brindarles alguna orientación sobre temas de relevancia en materia tributaria, contable, laboral, que son las áreas que Estrategia atiende dentro de las especialidades con los diversos clientes. Pues bien, de otro lado, igual les doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados y el día de hoy vamos a enfocar el tema asociado con el régimen de repatriación y rentas no declaradas, pero claro, el régimen venció el 29 de diciembre. Sin embargo, han quedado muchas dudas, toda vez que hay contribuyentes que no se han acogido al régimen. Entonces, resulta siendo importante analizar cuál es la situación de estos contribuyentes. En principio, de los que se acogieron, de los que se acogieron parcialmente y de los que no se acogieron. Entonces, ¿cuáles son las implicancias que van a tener o que va a tener la decisión que ellos han tomado, ¿no? De tal suerte que sobre esta base puedan regularizar, si lo estiman conveniente, las omisiones que habrían quedado pendientes. Pues bien, como sabemos, con la adopción del decreto legislativo 1264 se creó este régimen de repatriación y rentas no declaradas y la estimación que se tenía, según declaraciones de Claudia Suárez, Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, en el diario El Comercio, se señalaba que el monto recaudado esperado era de 4.000 nuevos soles y con unos 8.000 contribuyentes acogidos al régimen. Bueno, al cabo del cierre de la fecha para el acogimiento, las cifras no han sido las más alentadoras, pues lo recaudado ha sido 1.136 millones, que representa aproximadamente el 28.4% de lo esperado, un monto bastante bajo, decíamos, respecto a la perspectiva que esperaba la administración tributaria. Por otro lado, las rentas que se pensaban que se han declarado. Es decir, acá tenemos cuánto la SUNAT ha recaudado efectivamente y cuánta renta no declarada se ha transparentado al fisco. De eso, lo que se ha logrado son 11.047 millones de soles de rentas transparentadas al fisco, de los cuales 7.780 corresponden a rentas no declaradas, incrementos patrimoniales no justificados, pero dentro del contexto nacional. Que esto representa más o menos el 70.4% del total de rentas transparentadas. Y por efecto del acogimiento, respecto al tema de repatriación, es decir, respecto de rentas que han estado fuera del territorio peruano, se ha transparentado 3.266 millones, que representa el 39,6% del total de rentas que los contribuyentes han transparentado. Eso hace evidenciar, pues, que una buena parte de estas rentas que están en el exterior no han sido declaradas al fisco, y más bien ha habido una declaración de rentas asociadas más bien al incremento patrimonial no justificado de manera importante. Valga hacer un comentario aquí, porque esta parte nos diferencia del régimen de repatriación de capitales o de blanqueo de capitales, como lo llaman en otros países, porque en los demás países, por lo menos en la región, este régimen, con las mismas características, solamente está orientado a repatriar rentas que los contribuyentes mantenían en el exterior, siendo el Perú una excepción, porque en nuestro país se permitió que los contribuyentes que tengan rentas internas, ¿no? Y sobre todo se adicionó el incremento patrimonial no justificado y se adicionó el tema de los consumos, y eso ha hecho, pues, que se marque la diferencia respecto del régimen de la región. Es decir, quiere decir que si no se hubiese tomado esta medida legislativa en nuestro país,
la recaudación solamente por régimen de repatriación de capitales hubiese sido muy pequeña, ¿no? El resultado hubiese sido mucho menos favorable. Esto es bueno por el lado de que la recaudación se ha incrementado, se ha visto por lo menos aumentar en este aspecto del incremento patrimonial. Sin embargo, esto hizo también que la norma, que obviamente ha sido una norma que se ha importado, ¿no?, de otros países, al incorporar estos elementos del incremento patrimonial no justificado, ¿no?, y rentas no declaradas dentro del territorio peruano, se desnaturaliza el propósito del régimen y ha generado ciertos vacíos, ciertas lagunas, ¿no?, que los contribuyentes podrían aprovechar para cuestionar. Por ejemplo, una de ellas es cuando se incorpora el supuesto de que también se pueden acoger los contribuyentes que presentan incremento patrimonial no justificado. Ahí el primer punto es que la determinación de incremento patrimonial no justificado conforme al artículo 52 le corresponde a la administración tributaria, pues es una presunción legal relativa que se ha incorporado dentro de la legislación del impuesto a la renta en favor de la administración tributaria de eximirle la carga probatoria. Sin embargo, en esta oportunidad es el propio contribuyente quien se ha acogido vía incremento patrimonial no justificado. Además que la norma no ha precisado cuál de los dos métodos que establece el artículo 60 del reglamento de la ley de renta corresponde al acogimiento. Entendamos que este reglamento prevé el método de adquisiciones de desembolsos y el de consumo más balance. Tanto la ley como el reglamento del régimen de repatriación y rentas no declaradas han guardado silencio sobre el método que corresponde acogerse. Esto podría generar en adelante a los contribuyentes que se han acogido simplemente acumulando la información que les llegó a través de esta esquela inductiva, acogerse al régimen sin saber cuál es el método que la administración tributaria le podría aplicar. Téngase en cuenta que la administración tributaria por el año 2018 puede requerir información, pero también puede fiscalizar a aquellos contribuyentes que se han acogido al régimen, a los que se han acogido parcialmente y con mayor razón a aquellos que no se han acogido al régimen. Entonces, como decía yo, para un poco cerrar la idea es, una parte importante del resultado de la recaudación del régimen se ha generado, ¿no?, por las rentas transparentadas de origen nacional y sobre todo por incremento patrimonial no justificado, 70% aproximadamente, ¿no?, que ha originado pues esta modificación que hizo el Poder Ejecutivo cuando le dieron la facultad delegada. Decía, esto es un elemento que nos diferencia de los regímenes de repatriación o blanqueo que se han dado en otros países de la región. Pues bien, en el número de contribuyentes, de acuerdo a lo planificado y de acuerdo a lo obtenido, sí estamos casi en la meta, porque de 8.000 contribuyentes que se pensaba que se iban a acoger al régimen, 7.766 se han acogido, lo cual representa aproximadamente un 97%, ¿no?, con lo cual la administración en esta parte sí ha cumplido casi la meta. Ahora, ¿y cómo vamos con el resto de los países de la región? Bueno, hubo régimen de repatriación en Argentina, fue el más exitoso. Hubo régimen de repatriación en Brasil, hubo régimen de repatriación en Chile, y en todos nos han superado largamente, ¿no?, siendo el más exitoso el régimen en Argentina, y bueno, el chileno llegó a $1.500 millones aproximadamente, y en Perú no hemos llegado más allá de $300.000. Entonces, el régimen en comparación con la región no ha sido muy exitoso. Causas distintas, ¿no? Distintas. Por ejemplo, uno de los errores fundamentales que creo que la administración tributaria incurrió es que no hizo una adecuada difusión del régimen. Muy pocos contribuyentes se enteraron del régimen y se enteraron casi al final, ya al cierre, en el mes de diciembre. Muchos contribuyentes buscaban orientación, buscaban asesoría, ¿no?, y evidentemente el tiempo para poder asistirlo quedó muy corto. Entonces, el primer error creo que es la cuestión asociada con la difusión del régimen. Con ocasión de dar información a los clientes, por lo menos en La Libertad, se organizó un seminario invitando a expositores de Chile, de Argentina,
Y nos comentaba el expositor argentino, el doctor Gabriel Sullivan, que su país, los canales de señal abierta de televisión hicieron mucha campaña en favor del régimen de represión y sobre todo de los beneficios que presentaba el acogimiento al régimen. Esto en nuestro país, como ustedes habrán advertido, ha sido casi nulo. Otro aspecto que podría haber generado que no se haya conseguido el objetivo de la meta esperada es que muchos contribuyentes, sobre todo los que mantienen rentas en el exterior, sienten que el Estado no les da la seguridad jurídica para que puedan traer sus rentas al Perú y puedan ser invertidas de manera transparente. Entonces, ese es otro problema, la falta de confianza del contribuyente, ¿no?, por la situación de la seguridad jurídica. El otro tema también es el tema asociado con el resguardo de la información. Si bien la norma ha incorporado un artículo mediante el cual la Administración Tributaria debe de reservar esta información, es más, se creó un equipo especial por parte de la Administración Tributaria para que maneje el tema, igual hay contribuyentes que no creían pues en este artículo que establece que la Administración Tributaria debe guardar absoluta confidencialidad respecto de los datos que podían llegar a manos de personas inescrupulosas y finalmente el contribuyente verse comprometido con algún tipo de amenazas, extorsiones, etcétera, entre otros. Entonces, bueno, ese es un panorama general de lo que ha sido el régimen. En conclusión, la Administración Tributaria no ha cumplido la meta prevista, el monto recaudado es el monto más bajo de la región, entonces esto tendrá que de alguna manera la Administración Tributaria revertir. Y claro, y la única manera de revertir es a través de incorporar acciones de control y fiscalización respecto de aquellos contribuyentes que no se acogieron, que se acogieron parcialmente e incluso de aquellos que se han acogido, porque habrá que tener en cuenta que si bien es cierto el contribuyente ha acogido, ha presentado su formulario, sin embargo puede ser que existan errores en el llenado del formulario para el acogimiento al régimen. Por lo tanto, en adelante conversaremos sobre ello. Es importante mencionar que la Administración Tributaria, ¿no?, a través del tweet comunica oficialmente cada una de sus acciones a realizar y hace pocos días a través del tweet indicó que para este primer trimestre del ejercicio 2018 se han previsto una serie de acciones de control y fiscalización y dentro de ellas se ha previsto las acciones asociadas al incremento patrimonial no justificado. Si bien es cierto, el tweet solamente habla de incremento patrimonial no justificado a médicos y abogados, sin embargo hay que tener en consideración que este tema del régimen del acogimiento, la Administración Tributaria tiene este ejercicio 2018 para que pueda requerir información y evidentemente es muy probable que se inicien acciones de fiscalización respecto de contribuyentes que tengan alguna renta no declarada. Bien, un poco para poder explicar la situación de los contribuyentes, tenemos varios escenarios. A ver, tenemos contribuyentes a los que la Administración Tributaria les ha notificado una esquela de citación. Ese es el primer gran grupo de contribuyentes. Estos contribuyentes que han sido notificados con esquela de citación, hay que tener en cuenta que en su mayoría, todas las esquelas de citación, por lo menos las que hemos visto, la mayoría, han sido por incremento patrimonial no justificado, en su mayoría. Y ahora, aquellos contribuyentes que han sido notificados con una esquela por incremento patrimonial no justificado o desbalance patrimonial, algunos se han acogido por la totalidad del desbalance patrimonial, otros se han acogido parcialmente y algunos no se han acogido. Simplemente le llegó la esquela, la archivaron y no se acogieron al régimen. Ahora bien, sin embargo, existen contribuyentes a los que probablemente la SUNAT no les haya notificado ninguna esquela de citación, sin embargo, sí presenten desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado. Entonces, creo que es el peor escenario. ¿Por qué? Porque por lo menos aquellos que fueron notificados con la esquela advirtieron que existía o probablemente existía un desbalance patrimonial y por tanto ya corrió de parte de ellos tomar la decisión si se acogen o no se acogen.
Pero aquellos contribuyentes que no han sido notificados y que sí presentan el balance patrimonial, como la SUNAT no ha publicado adecuadamente el régimen, no se han acogido. O si lo han hecho, no creo que hayan sido la gran mayoría. Esto entendemos porque la Administración Tributaria no ha notificado la gran cantidad de contribuyentes que podrían presentar el balance patrimonial. ¿De acuerdo? Ahora bien, respecto al tema de rentas no declaradas, es decir, aquellos contribuyentes que tienen una renta que no han declarado, que ellos saben qué renta no han declarado, ¿no? Que definitivamente los diferenciamos de aquellos que presentan el balance patrimonial o incremento patrimonial no justificado. En el caso de ellos particularmente, la Administración Tributaria no ha hecho absolutamente nada, es decir, no les ha comunicado que tienen rentas no declaradas y por tanto probablemente no se hayan acogido al régimen, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de aquellos contribuyentes, ¿no?, que han generado ingresos por rentas de primera, segunda, cuarta, quinta categoría, ¿no?, o tercera incluso, como persona natural con un negocio, ¿no?, o aquellos contribuyentes que tienen renta de fuente extranjera. La Administración Tributaria no ha notificado a este gran grupo de contribuyentes que presentan rentas no declaradas, ¿no? Solamente se ha focalizado en notificar esquelas a los contribuyentes que presentan incremento patrimonial no justificado, y eso ya es un problema, porque este grupo de contribuyentes, ¿no?, probablemente no ha regularizado. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de estos escenarios y vamos a empezar a desarrollar esta especie de marco conceptual que he trabajado. Primero, la notificación de la esquela. O sea, lo primero que vamos a abordar es incremento patrimonial no justificado, notificación de esquela, es decir, contribuyentes que fueron comunicados que presentarían del balance patrimonial. Entonces, las esquelas que la SUNAT ha notificado, estas esquelas de citación, se le llama de manera general acciones inductivas, que tienen como propósito inducir al contribuyente, valga la redundancia, a que pueda regularizar su situación tributaria, ¿no? Ese es el propósito de una acción inductiva. En estas esquelas que la SUNAT ha comunicado, se hace referencia a estas acciones de control. Se indicaba, además, que para mayor información podrían acercarse a las oficinas de SUNAT, ¿no?, a recabar información, ya sea por vía telefónica o por vía correo electrónico. Entonces se dejaba esa posibilidad. Hay un dato importante aquí, porque esta esquela de citación no resultaba siendo obligatoria al contribuyente. Es decir, si el contribuyente no quería asistir a la oficina de SUNAT, la consecuencia jurídica era nula, es decir, no había ninguna consecuencia jurídica ante la inasistencia a la citación, ¿no? Toda vez que esta esquela lo único que hacía era indicarle al contribuyente que, para mayor detalle de la supuesta inconsistencia presentada, había que acercarse a la SUNAT o llamar por teléfono o enviar simplemente un correo electrónico, y establecía una determinada hora referencial. Pero en definitiva, algunos contribuyentes asistían, algunos otros no asistían, pero en realidad, como decíamos un momento, no es una esquela en donde puntualmente al contribuyente se le dice: mira, hemos detectado del balance patrimonial y requerimos para que vaya a sustentar a tal fecha, tal hora. No era eso. Entonces, esto ha hecho que muchos contribuyentes, por último, ni siquiera se hayan enterado. Es más, algunos otros han sido notificados vía el buzón, es decir, la notificación no ha sido física. Entonces muchos contribuyentes se han enterado después de que ha vencido el plazo para el acogimiento, porque no revisaron el buzón. Entonces había una serie de cuestiones que la SUNAT creo que no ha tenido planificado, previsto, que ha originado pues que el régimen no sea exitoso por estas razones. Por otro lado, también en estas esquelas se informaba que estaba vigente hasta el 29 de diciembre el acogimiento al régimen, ¿no? Y además establecía un ejemplo de cuáles eran las ventajas de acogerse al régimen y cuáles eran las consecuencias de no acogerse al régimen, es decir, respecto de cuánto dinero más el contribuyente iba a pagar con acogimiento o sin acogimiento. Finalmente, y algo que nos llama la atención es que el código o el tributo que es materia de fiscalización es del 3073, ¿no?
que según la SUNAT establece otra renta de personas naturales. Entendemos que en consignado 3073 otra renta de personas naturales porque con ese código seguramente se estaba regularizando la renta no declarada asociada al régimen, porque eso es lo que finalmente la esquela pretende, que el contribuyente se acoja al régimen. Y evidentemente esta renta, este pago que el contribuyente ha hecho, ¿no? Ha sido un pago de impuesto a la renta sustitutorio, ¿no? Excepcional, temporal. Entonces, yo creo que el haber consignado abiertamente que es 3073 el tributo, otra renta de personas naturales, está asociado precisamente a que el régimen permitía que las personas naturales solamente puedan acogerse a este régimen y regularizar de manera excepcional, ¿no? De manera sustitutoria, a través del pago del 10% o 7%. Ordinariamente, cuando los contribuyentes regularizan incremento patrimonial no justificado, lo hacen adicionando el incremento patrimonial no justificado como renta neta sobre la renta neta del trabajo, ¿no? Y entonces cuando el contribuyente regulariza esto, el código consigna ordinariamente es el 3071, impuesto a la renta de regularización a otras categorías, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que más adelante lo vamos a tratar porque está asociado con el tema de prescripción para evaluar si estas esquelas, citación, interrumpen o no el término prescriptorio, ¿no? Porque ahí está en juego el año 2012, que aparentemente al 31 de diciembre ya había prescrito, del año 2017. Los periodos que han sido materia de comunicación de supuestas inconsistencias son del año 2012 al 2015. Entonces, ese ha sido todo el escenario previo respecto al tema de las esquelas que fueron notificadas en gran cantidad. Pues bien, el primer problema que se presentaba era, decía yo, habían contribuyentes notificados con esquelas, ¿no? Por periodos 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Por qué hasta el 15? Porque el régimen era solamente hasta el 31 de 2015. Y sin embargo los contribuyentes decían, pero si el 2012 ya prescribe, el 29 de diciembre, que es la fecha del acogimiento, yo me acojo a esa fecha, pasa el 30-31 y ya prescribió la acción de la administración para que pueda determinar la obligación tributaria. Ahí hacemos una primera precisión. Claro, si bien es cierto, el plazo prescriptorio para determinar la obligación tributaria son 4 años, pero 4 años aplica cuando el contribuyente ha cumplido con presentar su declaración jurada determinativa. Y en muchos casos los contribuyentes a los que les han notificado esquela de citación nunca han presentado una declaración jurada anual de impuesto a la renta. Entonces, por lo tanto, si no presentaron declaración jurada anual de impuesto a la renta en el año 2012, el plazo prescriptorio no es 4 años, sino 6 años. Con lo cual todavía quedarían hasta el año 2018 y 2019 para que prescriba su obligación. Entonces, ese es el primer tema que hay que abordar. Ahora, ¿y qué pasa con los contribuyentes que en efecto en el año 2012 sí presentaron declaración jurada determinativa por impuesto a la renta a personas naturales? En este caso en particular, sí cabe la duda, pues, porque los 4 años cumplirían el 31 de diciembre del 2017. Y entonces, la gran pregunta es, estas esquelas que la SUNAT ha notificado, esquelas de citación, ¿constituyen actos que interrumpen el cómputo del plazo prescriptorio y por lo tanto la administración tributaria tiene 4 años más para que pueda determinar la obligación tributaria? El sustento legal lo tenemos en el artículo 45 del Código Tributario, que lo que regula es los actos que interrumpen la prescripción. Entonces, el 45 del Código Tributario dice que el plazo de prescripción de la facultad de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria se interrumpe, inciso C, por la notificación de cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria. Hasta ahí nos quedamos, porque todavía sigue. Cuando el Código Tributario señala por la notificación de cualquier acto, entendemos que se está refiriendo a un acto administrativo, ¿no? Es decir, que produce o afecta los derechos e intereses
de los administrados y por lo tanto debe cumplir todos los requisitos de validez que establece la ley del procedimiento administrativo general para que este acto administrativo surta efectos. No podemos entender otra cosa. En ese contexto, yo creería que estas esquelas de citación que la Administración Tributaria ha notificado en absoluto cumplen con los requisitos de validez, ¿no?, que establece la ley del procedimiento administrativo general para calificar como un acto administrativo. Desde ese particular punto de vista, solamente de ahí, entendemos que estas esquelas no deberían haber afectado el cómputo del plazo prescriptorio. Primer punto. Segundo punto, si leemos de corrido todo el inciso C del artículo 45 respecto al tema de la interrupción del cómputo del plazo prescriptorio respecto a la determinación de la obligación tributaria, el texto completo dice: por la notificación de cualquier acto de la administración dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria para la determinación de la obligación tributaria. En este caso, esta citada facultad no resulta siendo aplicable cuando se realice un procedimiento de fiscalización parcial. Bueno, esto ya nos da una interpretación distinta del 45C, porque en esta parte la norma ya se refiere a aquellos supuestos donde la SUNAT hace uso de la facultad de fiscalización y determina la obligación tributaria, es decir, está haciendo referencia a procedimientos de fiscalización que pueden ser parcial o definitivo. Cuando es definitivo, interrumpe; cuando es parcial, no interrumpe. Entonces, en este caso no estamos ante un procedimiento de fiscalización. Estas acciones inductivas, decíamos, la SUNAT, para empezar, desde el punto de vista legal, no están regulados. En el Código Tributario no hay regulación sobre las acciones inductivas. En el reglamento del procedimiento de fiscalización, es más, se expresa que no constituyen procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿una acción inductiva qué es? ¿Cómo podemos calificar una acción inductiva? Claro, la SUNAT lo ejerce porque la facultad de fiscalización le permite citar a un contribuyente, le permite exigir que lleve información. En este caso no se pidió que lleve información, por ejemplo. Pero producto de estas acciones inductivas no se produce ningún acto determinativo. Entonces, yo creería que en forma general, por lo menos estas esquelas citación no interrumpen el cómputo del plazo prescriptorio, como más adelante vamos a dar algunos argumentos adicionales. ¿Por qué? ¿Por qué está el cuestionamiento y por qué tomamos el tema? El Tribunal Fiscal, en algunas resoluciones como la 2256 de la Sala 1 de 2014, la 1727 de la Sala 3 de 2014, han hecho referencia expresa que las cartas inductivas, ¿no?, interrumpen el cómputo del plazo prescriptorio porque están dirigidas al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria. Pero nótese que esta jurisprudencia habla de cartas inductivas, y sí hay una diferencia entre una carta inductiva y en estas esquelas de citación que le ha llegado a los contribuyentes. En la carta inductiva, al contribuyente ya se le establece una determinada deuda que le correspondería regularizar. Es decir, en este caso en particular debería haberse indicado: el del balance patrimonial es tanto y tu deuda determinada es tanto. En el presente caso, las esquelas inductivas solamente han indicado el balance patrimonial, pero en absoluto han comunicado o han determinado una posible deuda que el contribuyente tenga. Por esa razón creemos que estos criterios que maneja el Tribunal Fiscal del año 2014 respecto de cartas inductivas o de acciones inductivas, en tanto que no se haya comunicado el importe de la deuda tributaria determinada, no resultarían siendo pues aplicables estos criterios a las esquelas inductivas, a las esquelas de citación que se han notificado de cara al régimen, al acogimiento al régimen de repatriación y renta no declarada. Si ustedes advierten, ven y si leen de manera atenta las cartas que han sido notificadas, decían expresamente que el contribuyente presentaría inconsistencias que calificarían como rentas no declaradas. Entonces, la administración tributaria no asevera nada, no asegura nada. Entonces, esta situación origina pues que esta esquela de citación
no se adecue a los requisitos de validez de un acto administrativo que, como decíamos, es la única manera que la administración pueda originar que se interrumpa el cómputo de plazo prescriptorio. Decía yo, el tributo dice otras rentas personas naturales, y hacíamos mención a que ordinariamente el incremento patrimonial no justificado se adiciona a las rentas del trabajo, las cuales se determinan con código 3071 y no el código que se ha consignado en estas esquelas de citación. Y por último, además se invita a regularizar y a acogerse al régimen de repatriación. Por eso decimos, por eso que asociamos que se ha consignado este código 3073, porque lo que se pretende es que el contribuyente regularice las rentas bajo este régimen temporal, sustitutorio y excepcional de impuesto a la renta. Entonces, por estas consideraciones, desde mi particular punto de vista, aun cuando exista jurisprudencia del Tribunal Fiscal del año 2014 sobre acciones inductivas, yo creería, ¿no?, que estas esquelas de citación que la SUNAT ha notificado a los contribuyentes, por lo menos, no han interrumpido el cómputo de plazo prescriptorio, y el ejercicio fiscal 2012 habría prescrito, o la acción de la administración para que determine la obligación tributaria habría prescrito al 31 de diciembre del año 2017. Pues bien, este ha sido un punto importante. He visto que han hecho comentarios algunos especialistas, no tan profundos sobre el tema. Nosotros hemos tomado el tiempo de buscar jurisprudencia, hacer un análisis un poco más exhaustivo del tema, para que el contribuyente pueda tener pues algún parámetro, ¿no?, alguna base para tomar su decisión. Luego en el escenario, contribuyentes que se han acogido al régimen. Ya, muy bien. La SUNAT me notificó la esquela por desbalance patrimonial, 1 millón de soles del desbalance. ¿Qué hago? Contribuyente, me acojo al régimen, presento mi formulario y pago el 10% y cierro el tema. Pagamos los 100.000 y cerró el tema. O sea, veo contribuyentes que han actuado de esa manera. Ya, ahí hay un tema en particular, porque si bien es cierto, la SUNAT ha notificado la esquela de citación, estas esquelas de citación solamente han sido elaboradas sobre la base de información del ITF, del PDT Notarios y del DAOT. Es decir, las fuentes de información que ha utilizado la Administración Tributaria para comunicar las inconsistencias no son todas. No son todas. Entonces, ahí hay otro problema. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes de información que proveen, que la Administración Tributaria cuenta y que podrían ocasionar que el contribuyente se haya acogido parcialmente. Porque, por ejemplo, información de registros públicos no se ha tomado. No se ha tomado información de agencias de viajes, de clubes, ¿no? Es decir, hay otros informantes a la SUNAT que podrían evidenciar que los contribuyentes presentan un mayor desbalance patrimonial. Es decir, por ejemplo, el tema de consumos no se ha previsto. Por eso yo decía al inicio, ¿cuál es el método que la SUNAT ha acogido? ¿El método de adquisiciones y desembolsos o el método de consumo más balance? No se sabe, esto en la norma no está. Y entonces podría ser que contribuyentes que se han acogido por el monto total al régimen de repatriación y renta no declaradas respecto al tema del incremento patrimonial no justificado, igual presenten una renta no regularizada porque, decía yo, la SUNAT no ha considerado la totalidad de fuentes de información que esta entidad posee. Y por ahí tenemos pues una complicación para contribuyentes que aparentemente estuvieron tranquilos porque ya se acogieron al régimen, pero se podría haberse dado esta posibilidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el régimen, o sea, porque algunos me dirán, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que la misma norma te decía que si tú te acoges al régimen, definitivamente la Administración Tributaria no te puede determinar deuda respecto de la deuda acogida? Ojo, la norma decía que no te va a determinar deuda, es decir, todo eso se tanea, pero respecto de lo que tú te acoges. ¿Me entiendes? Es decir, la norma en ningún extremo dice que si tú te acoges al régimen se limita la facultad de fiscalización de la Administración. Entendamos que la facultad de fiscalización y la facultad de determinación son dos facultades totalmente distintas, que ordinariamente se aplican de manera simultánea, pero son dos facultades distintas. Y lo único que te bloquea el régimen de repatriación es la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda, pero respecto de lo que el contribuyente se ha acogido. Y como decimos en este caso,
la SUNAT no ha tomado en cuenta todas las fuentes de información y por lo tanto podría haber alguna renta que el contribuyente haya tenido y que no se comunicaron dentro de la esquela. Eso hace que, igual, potencialmente, estos contribuyentes que recogieron totalmente por el monto del balance de esquela puedan ser en algún momento citados para que puedan regularizar su situación tributaria, ¿no?, respecto de estos periodos en materia de acogimiento. Será del 13 en adelante, ¿no?, porque como hemos dicho, el 2012 estaría prescrito. Entonces hay esta situación. Además hay que tener en cuenta que con la regulación solamente se ha acogido hasta el 2015, queda pendiente el 2016 por regularizar y el 2017 que ya venció también. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con los contribuyentes que se han acogido de manera parcial? ¿Qué pasa con ellos? Claro, algunos contribuyentes le llegaba a la esquela, por ejemplo, movimiento de ITF. No, mira que este movimiento se presenta porque en este año yo liquidé un fondo mutuo y tengo acá la constancia de liquidación de fondo mutuo, o tengo por acá este monto de dinero que me han prestado y yo tengo el contrato de préstamo y tanto la entrega como la devolución ha sido bancarizada, con lo cual no hay problema. Esta es una donación y cuenta consta en escritura pública, o estas son transferencias de cuenta. Es decir, hay contribuyentes que han justificado parte del balance patrimonial y por tanto se han acogido solo por la diferencia. Incluso hay contribuyentes que a lo mejor tenían abonos en cuentas bancarias, pero estos abonos correspondían a rentas no declaradas por rentas de primera categoría o renta de segunda categoría. En ese caso resultaba siendo más conveniente acogerse al régimen general, que es pagando la tasa del 5% en renta de primera y segunda, a que acogerse al régimen pagando 10%, aun cuando había multas de intereses. En muchos casos resultaba siendo más conveniente acogerse a la renta de primera y segunda, a la tasa que le aplica a la renta de primera y segunda categoría. Entonces, por estas razones es que hay contribuyentes que solo se han acogido de manera parcial. Ahora, para este tipo de contribuyentes yo creo que deberían de hacer un análisis completo e integral de qué otros elementos no han tomado en cuenta al momento de realizar su determinación, y además tener el sustento. Es decir, si yo tengo el préstamo debidamente con firma legalizada, si tengo la escritura, si tengo una donación con escritura pública u otro documento fehaciente, ¿no? Si tengo la liquidación del fondo mutuo, el documento que conste o pedir al banco los documentos. Es decir, el otro trabajo de los que te acogieron parcialmente es documentar que esa diferencia no existe y buscar qué otras rentas la SUNAT no ha considerado, porque definitivamente puede que sean fiscalizados por estos periodos, ¿no?, toda vez que hay un tributo todavía pendiente de regularizar. Y bueno, igual que en el caso anterior de los que se acogieron de manera total, igual queda pendiente por regularizar el 16 y 17. Ahora bien, ¿y qué pasa con los que no se acogieron? Muchos contribuyentes no se acogieron porque dejaron pasar el tiempo, avanzó el tiempo, ya en el mes de diciembre ha sido muy complicado que puedan tener información. ¿Por qué le digo? Porque, a ver, llegaban contribuyentes a pedir asesoría, ¿no? Y la única forma de hacerles la asistencia, por ejemplo, si es que el balance patrimonial se originaba como consecuencia de abonos en cuentas bancarias, la data que arroja el ITF o el reporte de ITF es muy pobre, porque da importes acumulados mensuales y proyectados todavía. Entonces era importante que el contribuyente cuente con los estados bancarios que permitan saber cuáles son los abonos. Y entonces las entidades bancarias no han cumplido con entregar a tiempo, los contribuyentes no han podido analizar adecuadamente su información. Entonces esto ha originado que algunos no se acojan. Y entonces, ¿cuál es el escenario de los contribuyentes que no se han acogido? Bueno, definitivamente el riesgo o el riesgo potencial de que la SUNAT lo fiscalice es relativamente alto, pues, porque ya se tiene la data de quiénes son los contribuyentes que presentan supuestos de balance patrimonial. Lo que falta que la SUNAT haga es depure, afine bien esa data, porque ha habido inconsistencia. Ha habido casos donde, por ejemplo, a un determinado cliente le había la SUNAT imputado 20 millones de soles en su cuenta, cuando no era 20 millones de soles, sino era 20.000 soles. Entonces ha habido error incluso hasta de los bancos. Entonces
yo creería que la SUNAT tiene que afinar esta información para que previamente pueda notificar a aquellos contribuyentes que no se acogieron. Ahora bien, si no te acogiste al régimen, evidentemente la única forma que te queda es regularizar tu renta, ¿no?, bajo el régimen común. Es decir, si es desbalance patrimonial, es decir, si es rentas que tú has obtenido y que no puedes identificar a qué corresponden, entonces definitivamente vas a tener que sumarlas a la renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? Y las tasas impositivas llegan hasta 30%, ¿no? O sea, el monto es importante, más la multa, más los intereses, el monto es importante. Por eso es que se requiere, en estos casos en particular, hacer un análisis fino del supuesto incremento patrimonial que la SUNAT había comunicado, ¿no?, y que el contribuyente tiene que analizar en definitiva. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No todo abono en cuenta bancaria implica desbalance patrimonial. No todo abono. Hay transferencias entre cuentas, hay préstamos, hay transferencias gratuitas, hay una serie de abonos que a veces llegan a nuestras cuentas. A veces somos representantes legales de empresas, a veces somos abogados que defendemos a diversos clientes y cobramos por cuenta de él. Entonces, no todo abono en cuenta bancaria es incremento. Lo que hay que hacer es analizar cada uno de los abonos y buscar el origen y sustentarlo. ¿De acuerdo? O a veces tengo cuenta dólares, tengo cuenta soles, retiro de los dólares, cambio soles, ingreso soles, o al revés. Eso tampoco origina desbalance patrimonial y por tanto lo que hay que hacer es un trabajo, un análisis completo, ¿no?, de qué situaciones podrían ayudarnos a disminuir esas diferencias que la administración tributaria les habría comunicado. ¿De acuerdo? Les hemos dicho, los préstamos que son admitidos por la administración tributaria son aquellos que consten en un contrato, por lo menos con firma legalizada, que tanto la entrega del dinero como la devolución haya sido bancarizada, las donaciones, decíamos, que consten en escritura pública, las cuentas mancomunadas se reparten al 50%, es decir, cuentas mancomunadas, ¿no?, se abren 2 o 3 personas en una cuenta. Lo que se hace en estos casos es, para cada una de las personas se le atribuye el porcentaje respectivo, ¿no? Si son 2 personas, al 50% cada uno, en este es el caso de cuentas mancomunadas, salvo que se tengan medios probatorios contundentes que evidencien que la renta le corresponde solo a uno de ellos, o parcialmente o mayormente a uno de ellos que respecto del otro. También está el caso de sociedades conyugales, ¿no?, porque son casados bajo este régimen y de pronto la renta que ha obtenido la esposa o el esposo suma para el supuesto de balance patrimonial y además con eso también se puede justificar. Hay personas que desempeñan cargo de cajero en las empresas o que por comisión de servicio le depositan en su cuenta. Hay que tener información de la empresa que acredite que esos abonos son de la empresa pero que no son rentas sujetas a gravamen. Por último, evalúa también, porque hay muchos contribuyentes que alquilan sus bienes, y si alquilan sus bienes y las rentas que han ingresado a cuentas bancarias son por alquileres, esa renta es 5% y no te irías al 30%. O sea, hay una serie de cuestiones que nosotros hemos analizado durante la atención a diversos clientes en el acogimiento al régimen, que podrían ayudarte a que, si no te has acogido al régimen, tengas la posibilidad de justificar o disminuir de manera importante el desbalance y quedar preparado para el momento en que la SUNAT te notifique. Porque acá tienes 2 escenarios. Primer escenario, no te acogiste, analiza tu desbalance, determinas tu desbalance real, justificas y la declaración jurada es voluntaria. Si el contribuyente lo presenta de manera voluntaria, paga su tributo, lo fracciona, ¿no?, se acoge al régimen de gradualidad de la multa, 95%, y cerrado. Y la otra alternativa es que la administración tributaria algún día, esperes que un día la SUNAT te toque la puerta y te inicie la fiscalización. En ese caso tendrás que adjuntar toda la documentación probatoria y bueno, pagar igual la multa, pagar los tributos igual, la multa también todavía procede al régimen de gradualidad, siempre y cuando pagues. O sea, el tema de fraccionamiento sí un poco te complicaría, porque si tú lo haces voluntariamente, presentas tu declaración jurada, fraccionas y tranquilo. Pero si es que ya te hacen un proceso de fiscalización y si quieres regularizar dentro del proceso de fiscalización, la rebaja máxima del 95 solamente procede en tanto el contribuyente rectifique y pague el tributo. Caso contrario, la rebaja va al 85. Entonces, por ahí hay una desventaja que podrías tener si es que no regularizas voluntariamente, ¿no? Y si tienes el efectivo disponible, entonces
tranquilamente igual la misma rebaja te aplica si es que lo haces de manera voluntaria. Entonces, ese es el escenario para los contribuyentes que no se han acogido al régimen. Entonces, algunas recomendaciones finales para los que no se han acogido al régimen. Analiza tu información al 2015, pero también ten en cuenta que el 16 y 17 ya son materia de revisión. Es decir, analiza la información de tus rentas no declaradas o incremento patrimonial no justificado de los años no prescritos, ¿no? En nuestro caso, si es que no has presentado declaración jurada del año 2012, todavía este no prescribe. Es más, si no has presentado declaración jurada del 2011, todavía no prescribe, prescribiría recién este año, el 2018. Entonces, porque el plazo prescriptorio son 6 años, te dije al inicio, ¿no? Y entonces habría que hacer todo ese análisis de los no prescritos y ver qué regularizar, ¿no? Ya te dije, es importante, revisa los reportes de ITF, revisa información de registros públicos, acuérdate de tus consumos, que has hecho viajes al exterior, inversiones, compra de acciones, fondos mutuos, ¿no? Pide tus estados de cuenta al banco con tiempo, ¿no? Y determina adecuadamente tu incremento patrimonial no justificado en tanto no te hayas acogido al régimen. Bueno, y finalmente, para ir cerrando esta primera transmisión en vivo del 2018, les comentaba, ¿y cuál es el caso del contribuyente que la SUNAT no les ha notificado la esquela de estación? Bueno, ahí hay dos lecturas del tema, ¿no? Una primera lectura, digamos, un tanto favorable al contribuyente, nos diría, bueno, la SUNAT no me ha notificado ninguna esquela porque yo no presento de balance patrimonial. Ya, y la segunda lectura es que la administración tributaria, entiendo que el trabajo lo ha hecho muy rápido, probablemente no haya alcanzado la totalidad de contribuyentes a ser notificados por estas esquelas. No tenemos el dato exacto de cuántos han sido notificados, pero entiendo que en definitiva no han logrado notificar a la gran mayoría a los millones de contribuyentes que posiblemente presentan desbalance patrimonial no justificado. Entonces, si nunca te llegó la esquela, no estés tranquilo tampoco. Descarga tu reporte de ITF. Eso, si tienes número de RUC, descarga tu reporte de ITF y evalúa cuánto los bancos ya han informado a la SUNAT de tus abonos en cuentas bancarias. Ese es un buen parámetro. Evalúa igual que el resto, compra de bienes, compra de acciones, aportes de capital, ¿no? Todos aquellos ingresos que podrían generar un desbalance patrimonial. Igual hay que estar atentos. Yo les recomiendo siempre a las personas naturales que lleven una contabilidad personal, porque esto del incremento patrimonial no justificado nos genera problemas, porque ahora yo veía contribuyentes o clientes que atendíamos del año 2012 no se acordaban que por qué fue este abono, que quién me depositó. Lo sano es que lleves en Excel un control de tus abonos, un control, pero no solo te quedes en el control, tienes que tenerlo documentado. O sea, por eso digo, ya hace falta una contabilidad personal. Las normas tributarias no nos obligan como personas naturales, pero sí deberíamos nosotros tomar las previsiones del caso y llevar la contabilidad, ¿no?, de nuestros movimientos patrimoniales. Ahora bien, para los contribuyentes que no tienen ninguna relación con el tema del desbalance patrimonial, es decir, no presentan desbalance patrimonial, pero tienen rentas no declaradas, ¿en el Perú o en el extranjero? Bueno, igual, pues si tienen rentas no declaradas en el Perú, que no están asociadas con rentas con incremento patrimonial no justificado, en ese caso también está supeditado a que tengas que regularizar. Porque digo yo, en estos casos, la SUNAT no ha notificado esquelas sobre contribuyentes que tienen rentas no declaradas o que tienen rentas en el exterior. Bueno, en el caso de rentas no declaradas en el Perú, yo entiendo no ha habido data. Pero en el caso de rentas no declaradas en el exterior, no ha habido información. Porque la SUNAT no tiene información de los movimientos bancarios, de los movimientos patrimoniales que los contribuyentes realizan fuera de la jurisdicción peruana. Entonces es una gran limitación. Entonces eso ha sido un elemento gravitante para algunos contribuyentes que pretendían acogerse al régimen de repatriación de capitales. Porque algunos decían, no me voy a acoger, esta era la lógica, no me voy a acoger porque yo mis fondos los tengo en un paraíso fiscal. Y como es un paraíso fiscal, y en el paraíso fiscal hay secretismo, hay confidencialidad de información, nunca le van a entregar información a la SUNAT. Entonces algunos han optado por esa medida. Dicen, no regularizo nada, no me acojo.
¿Qué tanto de cierto trae esto? Bueno, en parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? Primero, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, viene promoviendo entre una de las acciones más importantes para el combate a la evasión a nivel internacional el intercambio de información, ¿no? Y dentro de ella existe, ha organizado la Convención para Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, y dentro de esta convención se prevé el tema de intercambio de información. Ya, el dato: el Perú en noviembre del año 2017, justo a puertas de que se acabe el régimen, se ha adherido a la convención, se ha suscrito a la convención. Entonces, a partir del año 2018 se prevé que en octubre se va a ratificar la adhesión del Perú a la convención, y se entiende que en el 19 se culmina el proceso y el Perú estaría adherido plenamente a la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay algunos estados, jurisdicciones, que actualmente son paraísos fiscales, pero que se han adherido también a la convención. Es el caso de Gran Caimán, ¿no? Caimán se ha adherido a la convención, ¿no? Y por tanto se entiende que va a entregar información. No es el caso de Bahamas, que no está en la convención, ¿no? Entonces, habrá que evaluar qué paraísos fiscales o qué países donde están las inversiones son o no países adheridos a la convención. Porque se entiende que si eres un país adherido a la convención, en algún momento vas a intercambiar información. Y si va a haber intercambio de información, entonces a la SUNAT le va a llegar información de las inversiones que tienes en otros países. Ya, pero hay un tema importante. Cuando un país se adhiere a la convención, puede hacer reservas. Y entre una de las reservas que hacen, puede ser que entreguen información a partir de la fecha que se acogieron a la convención en adelante. O un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás. O en aquellos casos donde se presenten situaciones de delito tributario. Entonces, si quieres tener certeza de que si tus inversiones en determinado país, en efecto, esa información no le llegará a la administración tributaria, tienes que hacer todo este análisis. Si en ese país o ese territorio de baja o nula imposición o paraíso fiscal se ha adherido o no a la convención, primer tema. Segundo tema, y si ha adherido, ¿qué reservas ha incorporado? Claro, no sabemos qué reservas tiene el Perú también, qué reservas va a hacer. Porque si imagínate que sus inversiones estén en Panamá. Panamá incorporó una cláusula que solamente entrega información 3 años atrás. Si vamos a tener información intercambiar el 19, el 20 pone, y son 3 años atrás, 19, 18, 17. O sea, la información del 15 al 12 nunca lo va a tener la SUNAT con Panamá. Entonces, ese es el tema concreto. Si es que jugaste a eso. Ahora, si es que tus rentas, tus inversiones están en un país donde ya se adherió al intercambio de información, a la convención, ¿no?, de asistencia administrativa mutua, hay que ver sus reservas, qué reservas ha hecho. Y digo, hay que estar atento a las reservas que hay en Perú. ¿De acuerdo? Pero evidentemente, lo más tranquilo y lo más sano es que regularices. Ha habido contribuyentes incluso que nunca han sido citados, que voluntariamente han repatriado, ¿no?, entendiendo que no quieren hacer problema con la administración tributaria y no estar jugando a esto de que si la SUNAT tendrá o no información en algún momento. Claro, evidentemente que si tú tienes rentas fuera del país y ya te acogiste al régimen de repatriación, ya declaraste los medios de inversión que has hecho, porque el formulario te permitía, si eran bonos, si eran acciones, si eran intereses y demás, eso quiere decir que el 16 y el 17 necesariamente tendrías que regularizar también. Entonces, en este caso de los que tienen renta fuera del país, hay que analizar. Hay que analizar también porque, por ejemplo, a lo mejor la renta que tú estás generando, primero, no necesariamente esté en un paraíso fiscal. Puede ser que tu renta se esté generando, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y con Colombia tenemos el convenio de la CAN. Y probablemente acá en el Perú, las rentas de fuente colombiana tributen en Colombia, pero no tributan en Perú. Entonces hay que analizar también ese otro aspecto, de qué rentas resultarían siendo afectadas con la renta peruana, porque
evidentemente ya con la aplicación de convenios para evitar doble imposición o convenios multilaterales como es el convenio Lacan, podría ser que una renta no esté grabada en Perú. Entonces, en este tema hay que evaluar una serie de aspectos adicionales para ver si el contribuyente puede regularizar igual. Es decir, ya no me acogí al régimen, pero quiero regularizar, quiero traer información. Yo no voy a jugar a este juego de que la administración no va a tener información. Yo quiero regularizar, entonces, ¿qué hago? Hay que analizar uno a uno. Primero, en qué país he hecho la inversión. Segundo, cuáles son los vehículos de inversión. Y tercero, si es que esas rentas son rentas grabadas en el Perú. Y cuarto, si es que existen créditos con el impuesto a la renta pagado en ese país que pueden servirnos, si hay rentas pagadas, el impuesto a la renta pagado en el exterior, que puede servirnos como crédito contra el impuesto a la renta para determinar un menor tributo en el fisco peruano. Entonces, todas estas cuestiones quería comentarles. Estamos programando un seminario en la ciudad de Lima para febrero, en lo que vamos a hablar de este tema, pero con alcances mayores, de pronto con temas prácticos, con preguntas del público, pero por lo menos hasta este momento creemos que hemos contribuido en aclarar algunas dudas que se han presentado de cara al vencimiento del plazo para acogerse al régimen de repatriación y rentas no declaradas. Como les dije al inicio, la primera transmisión en vivo de 2018, tenemos programadas para el otro lunes y el lunes siguiente otras transmisiones en vivo que espero que nos sigan a través de Facebook. Si te gustó nuestra transmisión en vivo, dale like a nuestras publicaciones y síguenos en Facebook. Nos vemos, hasta luego.